Hola, muy buenas noches. Que la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de nuestros corazones. Me siento muy, pero muy bendecido en esta bella hora poder dirigirme una vez más a todos los hermanos y hermanas en Jesucristo que nos están viendo a través de este medio, a través de YouTube, a través de Facebook, estas plataformas que se han venido a convertir en un aliado sumamente importante para cada uno de nosotros. Voy a invitarle para que usted pueda, por favor, en esta bella noche, abrir su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Hoy vamos a estudiar el tema Elías es confortado por Dios. Elías es confortado por Dios. Así que yo le voy a invitar para que usted pueda, por favor, leer el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Vamos a notar cómo el ser humano, incluyendo muchas veces la iglesia, incluyendo muchas veces a los hermanos en Cristo, podemos tener cambios de ánimo y cómo es necesario que nosotros podamos aprender a enfrentar dichos cambios. Dice el versículo 21 del primer libro de Reyes, capítulo 18. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. La palabra claudicar que aparece aquí es un vocablo que en el hebreo habla de brincar. Eso significa brincar. Entonces Elías les está diciendo: ¿hasta cuándo ustedes van a brincar de pensamiento en pensamiento? Un día quieren servir a Jehová, pero otro día quieren servir a Baal. Un día quieren servir a Dios y otro día quieren servir al mundo. Un día quieren servir a la luz y otro día quieren servir a las tinieblas. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo ustedes van a brincar de pensamiento en pensamiento? No, dice Elías: si Jehová es Dios, síganlo. Pero si Baal es Dios para ustedes, entonces sigan a Baal. En este versículo podemos observar a un Elías lleno del poder de Dios y decidido a confrontar a quien se le ponga en el camino. Vemos a un hombre que está realmente bajo la unción del Espíritu, reúne a todo el pueblo de Israel, se pone sobre sus pies y mirando a todo el pueblo simplemente les dice: ¿ustedes hasta cuándo van a seguir claudicando? Los confronta de una manera directa, sin temor alguno. Elías se encuentra en ese momento bajo una unción poderosa en la cual él no tiene temor de nada. Ese era el profeta Elías que acabamos de ver en el versículo 21. Esta fuerza, mis queridos hermanos, que Elías tenía, provenía primero de la mano de Dios y segundo del éxito que él estaba teniendo en todos sus planes. Porque cuando nosotros como líderes, como cristianos, como discípulos, las cosas marchan bien, entonces nosotros nos empoderamos de lo que sea. Y esto suele suceder dentro de la iglesia cristiana. Mientras las cosas vayan marchando conforme a lo planeado, el ser humano está firme, contento y dispuesto a hacer lo que sea. Pero la condición es que todo esté marchando bien. Si las cosas están marchando bien en mi economía, yo sirvo al Señor. Si las cosas están marchando bien en mi vida sentimental, yo sirvo al Señor. Si las cosas están marchando bien con mis hijos, yo sirvo al Señor. Si las cosas están marchando bien en mi matrimonio, yo sirvo al Señor. El problema es cuando vienen las adversidades en el camino. ¿Cómo reaccionas ante aquellas adversidades? Porque yo he visto muchas personas que cuando están sirviendo al Señor lo están haciendo con fuerza, con ímpetu, hasta que tengan un problema matrimonial. Cuando viene el problema matrimonial, hasta ahí llegó su tiempo de oración, hasta ahí llegó su búsqueda de la palabra, hasta ahí llegó su anhelo, su deseo, y estas personas constantemente están fluctuando de un lugar a otro. Estas personas constantemente tienen un pensamiento que realmente no es firme delante de Dios. El profeta Elías reúne a todo el pueblo de Israel y les reprende sin temor alguno. Simplemente pone a todos al frente y les dice: ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes? ¿Hasta cuándo van a estar de pensamiento en pensamiento?
Versículo 21, vamos a leerlo una vez más, querido hermano, del primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo van a brincar vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Somos, una vez más quiero repetir esto, muy valientes cuando todo va bien. La iglesia cristiana está llena de personas que mientras las cosas marchen bien, ellos son firmes en lo que quieren hacer. Esto trae a mi memoria hace unos años atrás, quizás unos 10 años atrás, tuvimos la circunstancia lamentablemente de que nos cerraran la iglesia donde yo me congregaba en aquel tiempo allá en Moravia. Y entonces un día vino el ministerio encargado de este departamento y cerró la congregación. Y esto dio como resultado que muchos de los líderes que habían estado allí firmes, muchos de los líderes que habían dicho al pastor Juan Obando: pastor, aquí voy a estar con usted, muchos de ese pueblo, de esa iglesia que un día prometió realmente fidelidad, prometió apoyo, prometió estar allí, muchos flaquearon. Porque cuando vienen los problemas es cuando realmente se conoce el corazón de un siervo de Dios. Lo estamos viviendo actualmente la mayoría de pastores con nuestra membresía. En este tiempo en donde las congregaciones realmente no pueden tener sus reuniones semanales, entonces muchas personas han dejado la pasión que tenían por servir al Señor. Muchos cristianos caminan firmes en el Señor mientras las cosas marchan bien en sus vidas, pero cuando la prueba llega, se quieren morir. Cuando la prueba llegan, se quieren apartar. Cuando las pruebas llegan, quieren dejar todas las cosas a medio camino. Elías, después de confrontar esta multitud, hizo incluso caer fuego del cielo, hermano, con su oración. Resulta que Elías hizo una oración y provocó que la gloria de Dios descendiera e hiciera fuego. Desde el cielo lo provocó. Luego provocó que viniese la lluvia a una ciudad que se encontraba en sequía. Elías estaba bajo el poder de Dios, y después de confrontar al pueblo, a la multitud, después de haber hecho caer fuego del cielo, después de haber visto la lluvia caer, Elías tuvo en su corazón, sin temor alguno, van a sacar adelante cualquier tarea que se les presente en el camino. Elías, después de que hizo este gran milagro y este maravilloso milagro, entró en prueba. Y aquí es donde se conoce el corazón de un siervo, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias difíciles. Vuelvo a decir lo mismo, esto les dura mientras están de victoria en victoria. Apenas la prueba llega, quieren dejar todo botado. Esto se repite, esta historia constantemente en la iglesia, con los líderes y también con los miembros de las congregaciones. Mientras todo marcha bien, todos están anuentes a seguir adelante, pero la pregunta es, ¿cómo reaccionas cuando la prueba llega a tu vida? ¿Qué pasó con Elías? Elías se va a enfrentar a una de las pruebas más grandes de su vida. Después de que él hizo este milagro, en aquel entonces estaba reinando una mujer llamada Jezabel, o más bien un hombre llamado Acab, pero que estaba siendo gobernado por su esposa Jezabel. Y vea lo que pasa en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Yo le invito para que usted le dé vuelta a la hoja allí de su Biblia y pueda acompañarme al primer libro de Reyes, pero ahora en el capítulo 19 y en el versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Qué fue lo que hizo Acab? Contarle a su esposa. ¿Cómo le parece que Elías reunió a todo el pueblo? Y Elías se burló de nosotros, porque mientras nuestros profetas clamaban a Baal, se sajeaban la carne dando vueltas y diciendo: oh Baal, enciende el fuego, enciende el fuego. ¿Sabe qué hacía Elías? Se burlaba de ellos. Con palabras burlescas les decía: ¿acaso vuestro Dios duerme?
¿Acaso vuestro Dios no tiene oídos? Y se burlaba mientras ellos se sajeaban la carne, se cortaban, tratando de hacer que el fuego descendiera. Pero después de mucho rato no sucedió nada. En ese momento Elías se levantó y dijo: oh Jehová, Dios de los cielos, te ruego pues ahora que llueva fuego del cielo. Y del cielo descendió fuego y encendió el holocausto. Y ahí estaba Acab contándole esto a su esposa Jezabel. Y después, ¿sabe qué hizo el profeta Elías? Reunió los 400 profetas de Baal y los degolló a todos. Les cortó el cuello a los 400 profetas de Baal. Versículo 1 del capítulo 19 del primer libro de Reyes. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Y aquí es donde comienza la prueba para Elías. Elías, que estaba realmente en el monte santo, Elías, que estaba realmente viviendo las mejores victorias de su ministerio, ahora se topa que una de las mujeres más poderosas de esta tierra le manda una razón: Elías, te voy a cortar la cabeza. Y permítame hacer un paréntesis, mi querido hermano, mi querida hermana, para explicar lo que sucedió, ya que aquí fue donde empezó toda la tragedia en la vida ministerial y personal del profeta Elías, cuando él quitó su mirada de Dios y la puso en las palabras del hombre. Y pareciera que lamentablemente la iglesia hoy ha quitado su mirada de Dios para observar lo que está sucediendo en el mundo con el coronavirus y con las autoridades que están gobernando los pueblos. Nuestra mira tiene que estar puesta en Dios. Nuestra mira no puede estar puesta en las circunstancias o en las situaciones que nosotros estamos viviendo. Nuestra mira tiene que estar puesta en Dios. No podemos nosotros de ninguna manera quitar nuestros ojos de la presencia de Dios. Así que es sumamente importante que nosotros podamos tener nuestro corazón y nuestra mente puesta delante del Dios Todopoderoso. Nuestro enemigo es experto en buscar nuestra derrota a través de pensamientos que traen desánimo a nuestros corazones. Eso es lo que el enemigo quiere hacer: traer derrota a nuestra mente, traer derrota a nuestro corazón. El enemigo quiere confundirnos en todo tiempo. ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? Cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Dios para ponerla en los acontecimientos de la tierra, es cuando nuestro corazón cae o cuando nuestro corazón comienza a sentirse derrotado. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, Elías, voy a cortar tu cabeza. Es lo que le manda a decir Jezabel. Jezabel sentenció a muerte al profeta Elías. Pero yo quiero hacerle una pregunta: ¿tenía el poder esta mujer para cortarle la cabeza a Elías? La respuesta podría ser, naturalmente hablando, sí, porque ella era una mujer poderosa en aquel entonces, en aquellas tierras. Sin embargo, si nosotros ahondamos un poco más en las Escrituras, nos damos cuenta que el poder de la vida y la muerte solamente lo tiene el Dios Todopoderoso. Así que Elías no podía depender de esta mujer. Pero cuando nosotros entramos en pruebas, cuando nosotros entramos en circunstancias difíciles, nuestros ojos son quitados de Dios y comenzamos a observar lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Y ahí es donde comenzamos a tener personas que están en este momento con depresión, personas que están en este momento realmente desanimadas por lo que está pasando en el mundo entero. ¿En quién estás poniendo tu esperanza? ¿En quién estás poniendo tu confianza? Dice el versículo 3 del primer libro de Reyes, capítulo 19. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Error número 1, no consultó al Señor.
he tratado de insinuar, he tratado de guiar al pueblo para que aprendamos a consultar a Dios todas nuestras decisiones por tomar. ¿Sabe? Dice el capítulo 18 y el versículo 41 y 42 que Elías le dijo a Acab: ve, come y bebe porque caerá una gran lluvia. ¿Y qué hizo Elías? Se arrodilló, dice las Sagradas Escrituras, y puso su rostro en el suelo y allí clamó al Señor. Pero ahora, mientras Elías tiene una declaración de parte de su enemiga número uno, diciéndole: te voy a cortar la cabeza, Elías no tuvo el mismo vigor para acercarse a Dios, no tuvo la misma valentía para buscar de Dios. Simplemente Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Es lo que la gente hace. Trata de solucionar las cosas con sus propias fuerzas. Error número uno que cometió Elías: buscó salvar su vida sin consultar a Dios. No se acercó al Señor para consultarle qué él debía de hacer, sino que simplemente tomó esta decisión a la deriva. Dice la Biblia: y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. El profeta de Dios, escúcheme, el ungido de Dios, el siervo de Dios, dio lugar a elementos sumamente dañinos para el pueblo de Dios. Él, en el momento que quitó sus ojos de Dios, le permitió al menos que entraran 4 elementos, los cuales yo quiero mencionar, que trajeron derrota para Elías. Y el primero de ellos se llama temor. El temor realmente no nos permite a nosotros tener la confianza en Dios. Cuando el temor llega al corazón de un hombre, por más ungido, por más comunión que haya querido tener con Dios, cuando el temor llega al corazón del hombre, lo paraliza. Ustedes recordarán a Moisés cuando se presentó ante Faraón y le dijo a Faraón con palabras sólidas, con palabras firmes: dice el Señor, suelta a mi pueblo para que me celebre fiesta. Y mientras Moisés hacía todas estas señales, Moisés iba con el respaldo de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Cuando por fin Faraón permite que el pueblo de Dios camine hacia su libertad, Moisés se encuentra en una encrucijada. Tiene a su lado izquierdo un monte que no se puede escalar. Tiene a su mano derecha un desierto que no se puede caminar por él. Y tiene al frente un mar que no les permitía caminar. Y en ese momento hubo temor en el corazón de Moisés y se detuvo. Y allí el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? ¿No sabes lo que tienes que hacer? Hoy me decía el pastor Gustavo Zúñiga en la mañana precisamente eso, que esa expresión allí, lo que estaba hablando realmente, Dios era que le estaba diciendo a Moisés: Moisés, ya yo te dije lo que tienes que hacer, levanta tu mano. Y en ese momento Moisés levantó la mano y el mar se abrió. El temor paraliza. El temor detiene la obra de Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando David comienza a caminar hacia el pueblo y comienza a ver a todo mundo atemorizado, porque ellos decían: hay un hombre llamado Goliat, es un paladín, es un hombre grande, que tiene un escudo, que tiene una jabalina, que tiene poder, que ha atemorizado a todo el pueblo. El pueblo estaba atemorizado por el temor. Como muchas personas actualmente en la obra del Señor están paralizados por el temor al coronavirus y por el temor a lo que está sucediendo en el mundo entero. Pero ¿sabe qué hizo David? David se presentó ante aquel hombre llamado Goliat. Capítulo 17, versículo 45 del primer libro de Samuel, y le dice: ¿sabe una cosa, Goliat? Tú vienes contra mí con espada, escudo y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El temor se apoderó del corazón del profeta Elías. En segundo lugar, Elías le dio lugar a otro enemigo que también suele venir sobre la vida de los creyentes cuando están viviendo pruebas difíciles. Se llama la soledad. Muchos cristianos hacen la misma temática del avestruz cuando se sienten diferentes peligros. ¿Qué es lo que hacen? Meten su cabeza en un huequito y allí
se quedan. Así que debemos nosotros realmente tener en nuestros corazones, alejar el temor y alejar la soledad de nuestras vidas. Gracias. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá. Porque tenía mucho temor, quiso buscar salvar su vida, número 1. Después dejó allí a su criado y emprendió un viaje por el desierto a solas. Pero si usted nota la escritura, en ningún momento Elías se acercó al Señor. Por eso la Biblia dice claramente en el libro, en la carta, en la epístola de Santiago, capítulo 5, mencionando a Elías, dice: Elías, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías, a pesar de ser el profeta de Dios, a pesar de que acababa de cortar 400 cuellos, a pesar de que era un hombre que tenía el poder de Dios, ahora está atemorizado por las circunstancias que estaba viviendo. Ahora se encontraba con temor, sin saber lo que debía de hacer. Y cuando nosotros llegamos en nuestras vidas a esas etapas, a esas circunstancias, es cuando tenemos que caer de rodillas delante de Dios. Pero sabe una cosa, Elías no lo hizo. Él continúa adelante. Versículo 4 del primer libro de Reyes, capítulo 19, pero ahora nos ubicamos en el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. En primer lugar, Elías dio en su corazón espacio al temor. En segundo lugar, buscó la soledad. Y en tercer lugar, Elías deseó la muerte. Le hablé de 4 elementos que vienen para perturbar y dañar la iglesia: el temor, la soledad, y ahora le dio lugar a la muerte. Dijo Elías: mejor me quitaras la vida. ¿Cuántos cristianos actualmente están deseando morirse? Son muchos. En los Estados Unidos las estadísticas dicen el temor dio lugar a la soledad. Y lamentablemente muchos cristianos dentro de la iglesia hoy están atemorizados. Otros son, como decimos en Colombia, cusumbosolos. Quieren caminar solos en el ministerio, quieren caminar solos en la vida cristiana, quieren caminar solos en su vida familiar, quieren caminar solos en todas las cosas en sus vidas. Y esto, mi querido hermano, no es un modelo bíblico. En cuarto lugar, Elías entra en un desánimo donde no deseaba sino dormir y seguir durmiendo. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Allí entró en una depresión Elías, donde no tenía la fuerza, ni tampoco la quería para continuar adelante. Mire, hermano, a mí me llama la atención, y no quisiera ser muy repetitivo, sé que gran parte del pueblo ya conoce muy bien esta historia, pero me llama la atención que un día antes, hermano, Elías estaba frente a todo el pueblo diciéndoles: ustedes, ¿hasta cuándo van a claudicar en 2 pensamientos? Ustedes, ¿hasta cuándo van a seguir de esa manera de vida? Y después reunió 400 profetas y le cortó el cuello a los 400 profetas. Elías, lleno del poder de Dios, Elías no tenía temor de nada. Elías estaba resuelto a hacer la obra de Dios. Pero un día después, solo un día después, Elías estaba deseando morirse, porque había perdido todas sus fuerzas. Estaba deprimido, estaba postrado debajo de un árbol y no quería realmente continuar adelante. Déjeme preguntarle algo, querido hermano, querida hermana. ¿Te has sentido así en algún momento de tu vida? Cuando han venido las circunstancias a tu vida, quizás tú te has comportado como un Elías. Porque si usted nota, Elías dejó su ministerio de lado. Si usted nota, Elías no tenía pastor en ese entonces, al menos que allí apareciera. Elías no fue ni siquiera a decirle a su pastor: mira, hasta aquí llegué. No, dejó todo tirado.
su predicación, su servicio, todo lo dejó tirado. Y en este momento lo único que pensaba era dormir, porque estaba lleno de temor, se encontraba solo, quería morirse y entonces se tiró solamente a dormir. Versículo 5. La buena noticia, mi querido hermano, es que si esta es tu situación, aún así Dios nos sigue amando, aún así Dios sigue pensando en nosotros y aún así Dios anhela fortalecernos, porque Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. Mire lo que dice el versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y como diríamos en buen se me fue, ¿cómo se dice, hermanos? Una buena frase costarriqueña, así sería. El carebarro se volvió a acostar. En vez de tomar fuerza para continuar adelante, simplemente Elías comió y volvió a dormirse. Y esto suele suceder, hermano, muchas veces con nosotros cuando entramos en estos diferentes temores de la vida. A pesar de las malas decisiones tomadas por Elías, la fidelidad y el amor de Dios lo seguía sosteniendo. Porque usted y yo sabemos que hemos sido infieles muchas veces. Usted y yo sabemos que hemos fallado muchas veces. Usted y yo sabemos que muchas veces hemos querido dejar todo tirado, que muchas veces hemos perdido nuestra fuerza para continuar adelante en el ministerio, en la familia, en las relaciones, en todo. Y aún así Dios sigue siendo fiel. Aún así Dios sigue sosteniéndonos. Aún así Dios sigue ayudándonos. Se acordó de Elías, que era simplemente polvo. Escúchame con mucha atención. Dios no se ha olvidado de usted. Él te tiene muy presente. Dios te ha sostenido todo este tiempo porque Dios tiene memoria de cada uno de nosotros. Dice el libro de los Salmos, capítulo 40, verso 17: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Versículo 7 del primer libro de Reyes, capítulo 19. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Levántate y come, porque largo camino te resta. Este pasaje bíblico siempre me trae a memoria al pastor, amigo y consiervo que ya está en la presencia de Dios, nuestro hermano Jorge Retana. Él siempre decía que esta era la palabra que Dios traía a su corazón: levántate porque largo camino te resta. Sí, y aunque ya él partió de esta tierra, realmente esa palabra se sigue cumpliendo para él. Largo camino le resta, porque donde está el camino que le resta se llama vida eterna. Se levantó pues, escuche, hay un momento en donde tenemos que levantarnos. Hay un momento en donde no podemos seguir postrados. Hay un momento en donde no podemos seguir allí en la misma depresión, en la misma circunstancia. Cuando Nehemías, capítulo 1, versículo 3, 4 y 5, recibe la noticia de que en Jerusalén los muros están caídos, los sacerdotes no están haciendo nada. Dice la Biblia que Nehemías dice: me senté y lloré. Hubo un momento para Elías de reposo, se sentó y lloró, pero dice la Biblia, pero después se levantó Nehemías y comenzó a hacer lo que todo cristiano debe de hacer en los momentos de dificultad: orar delante de Dios. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Déjeme decirle, hermanos, como ya muchos de ustedes lo saben, estamos haciendo unos tiempos de oración todos los martes, miércoles y jueves
A partir de las 5 de la mañana, 40, 45 minutos, oramos, tenemos una palabra y hemos querido llamar, hermano, este tiempo de refrigerio. La palabra refrigerio que aparece en Hechos 3:19 habla de alimento ligero para recobrar las fuerzas. Fue precisamente lo que recibió Elías, un alimento ligero, porque no sustentó su vida por siempre. Fue un alimento que le dio fuerza para caminar este tiempo hasta llegar donde Dios quería que él llegara. Dios en esta noche quiere fortalecerte. Dios en esta noche te está llamando para que te levantes. Dios en esta noche te está diciendo: hijo, ya lloraste lo suficiente la partida de tu ser amado, ya lloraste lo suficiente la rebeldía de tu esposo, la rebeldía de tu esposa, ya lloraste demasiado tiempo la partida de tu hijo. Ahora es tiempo de que te levantes. Y esto no quisiera que fuera una palabra de motivación. Yo quisiera que sea una palabra que cambie y transforme su corazón y su mente. Porque las motivaciones pasan, 2, 3 días después pasan. Pero cuando la palabra de Dios haya lugar en nuestro corazón, esa palabra trae vida, esa palabra transforma, esa palabra cambia. Dios te está diciendo: levántate, porque largo camino te espera. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Note usted cómo Dios lo llevó hasta un lugar donde Dios quería hablar al corazón de Elías. Allí pudo él escuchar la voz de Dios susurrando a su oído y a su corazón: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Invitando a Elías a tener intimidad y comunión con él. Porque evidentemente debemos saber con toda claridad que Dios sabía qué estaba haciendo Elías allí, pero Dios estaba invitando a Elías a tener comunión con él, como en esta noche lo está haciendo con tu vida. A los hermanos que están presentes aquí en este auditorio y a usted que me está oyendo a través de la plataforma que esté usando para escuchar este mensaje, Dios hoy te está llamando para que intimes con Él. Él quiere que tú vayas al monte de Horeb, al monte de Dios. Dios te está diciendo: venga a Horeb, al monte mío, pasemos tiempo a solas. Quiero hablar contigo. Quiero traer una palabra para tu vida, para tu mente y para tu corazón. Dios fortalece a su pueblo a pesar de las pruebas. Nosotros como pueblo de Dios debemos aprender a resistir con fuerza y valentía las pruebas en el camino. Sin embargo, si por alguna razón desfallecemos, Dios es tan maravilloso y su amor es tan inmenso que nos fortalece y ayuda en medio de cualquier circunstancia. ¿Cómo se encuentra tu corazón en esta hora? ¿Cómo se encuentra tu vida en esta hora delante de Dios? ¿Estás pasando la etapa de Elías, cortando, degollando a los falsos profetas, haciendo caer fuego del cielo? Gloria a Dios. Y cuando estamos viviendo esas etapas, nos sentimos fortalecidos, nos sentimos llenos, y gloria a Dios, y quién vive y a su nombre, y vamos para adelante. Pero cuando viene la prueba, es donde realmente el corazón del cristiano, es donde realmente se va a dar cuenta qué es lo que hay en él. Debemos nosotros aprender de Elías lo bueno, pero también debemos aprender las decisiones incorrectas que él tomó para ponerlas en nuestro corazón. A mí me asombra, hermano, y con esto quiero terminar. A mí me asombra, me maravilla, hermano, cuando yo leo las cartas paulinas. Por ejemplo, Filipenses capítulo 4, le voy a invitar para que abra Filipenses capítulo 4 y leamos allí algunos versículos y podamos ver el corazón de Pablo. Déjeme decirle que cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, Pablo se encontraba preso. Estaba en una cárcel, hermanos. Y desde una cárcel, él les dice a los filipenses, capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos y amados y deseados, gozo y corona mía. Pablo tenía gozo en la cárcel. Estad así firmes en el Señor. Escúcheme, un hombre que estaba preso,
un hombre que había sido perseguido, un hombre que su apostolado había sido puesto a prueba. ¿Sabe que Pablo tuvo que tomar un capítulo en la Biblia para tratar de defender su apostolado? Porque mucha gente dudaba de él. Un hombre que su ministerio había sido puesto en duda, un hombre que había sido golpeado, un hombre que había sido desechado, un hombre que se encontraba preso. Le está diciendo a la iglesia que está libre: estén firmes en el Señor. No desfallezcan ustedes por lo que están viviendo. Amados, verso 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, dejen esas contiendas. Pablo desde una cárcel, hermano, le está tratando de poner orden en la iglesia. Estén en un mismo sentir ustedes, desde una cárcel. Luego les dice el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y el versículo 4, hermanos, es uno de los versículos más maravillosos de la carta a los Filipenses, porque les recuerdo que Pablo está preso y desde una cárcel él escribe a la iglesia estas palabras: regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, estén tranquilos. Hace poco yo estaba debatiendo con unas personas que me decían: no soporto este encierro, si yo sigo así me voy a enloquecer, si yo sigo así no lo voy a lograr. Y yo le decía: pero es que su gozo no puede estar en la libertad de este mundo, su gozo tiene que estar en el Señor. Nuestro gozo no puede depender del cumplimiento de nuestros sueños. Nuestro gozo no puede depender de mi relación con mi esposa. Nuestro gozo no puede depender de mi relación con mis hijos, con mi esposo. Mi relación, mi gozo debe depender de Dios. Una buena relación trae alegría momentánea. Una buena relación con los hijos, con la esposa, con el esposo, una buena economía trae alegría momentánea. Pero cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, su gozo va a estar con nosotros en todo tiempo. Pablo desde la iglesia, repito, le dice a estos hombres: unión perpetua con el Dios vivo y poderoso. En esta bella noche, yo quiero hacerle una invitación a usted, querido hermano, querida hermana. Sin importar en qué etapa usted se encuentra de estas historias que le acabo de narrar, yo le invito para que usted intime con Dios, para que usted pase tiempos a solas con Dios, porque el resultado van a ser palabras como esta: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida en todo nombre, el Señor está cerca. Y Pablo desde una cárcel le dice a la iglesia: por nada ustedes estén afanosos. Queridos hermanos que están guardando la cuarentena, queridos hermanos que ya quizá fueron despedidos, queridos hermanos que quizá esta tarde están diciendo: no tenemos que cenar, yo le invito para que no estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda gracia y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea guardando vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Le voy a invitar, hermano, para que me acompañe a orar. Ahí donde usted está, querido hermano, querida hermana, le invito para que me acompañe a intimar con Dios. A los hermanos que están aquí en el auditorio, yo quisiera que dejaran todo y traten de intimar con Dios. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche, Señor, tú conoces el corazón de cada uno de los hermanos. Tú sabes cuál es la condición en la que ellos se encuentran, Señor. Quizá como Elías, acaban de pasar una etapa maravillosa de victoria, buenas noticias laborales, buenas noticias familiares, buenas noticias económicas y buenas noticias ministeriales. Pero quizá ahora con todo lo que ha pasado en el mundo con el coronavirus, muchas de Cristo Jesús. Permite que mis hermanos, Señor, puedan recibir el aliento tuyo, la fuerza tuya, el entendimiento tuyo, Señor. Permite que mis hermanos este tiempo no dejen que sus mentes divaguen en otras cosas,
sino que puedan acercarse a ti para presentar sus situaciones, sus adversidades, sus angustias, Señor. Te lo pedimos, por favor, que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sea guardando sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Amén y amén.